queridos cafezosos, hemos llegado el momento de hablarles a ustedes de salud. Y muy importante, ya que sabemos que tenemos muchas personas en el hogar que están padeciendo de dolorcito de cabeza y hay que saber diferenciar entre qué es migraña o entre qué es un dolorcito de cabeza normal. O mejor aún, los que ya lo diagnosticaron y no saben cómo controlarlo. Es lo que tenemos hoy en nuestro tema de salud al día. Antes de pasar con un experto que va a despegar todas las dudas, a continuación vamos a ver una nota. Hoy en nuestro segmento Salud al Día hablaremos de dolores de cabeza, migrañas y el ciclo menstrual. ¿Cómo aliviarlos? Cosas importantes a saber. Se ha asociado al ciclo menstrual con algunos tipos de dolor de cabeza, en particular la cefalia tensional y la migraña. Las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir de migrañas que, de acuerdo con los expertos, se deben a la influencia de las hormonas que están relacionadas con el ciclo menstrual. El tratamiento para los dolores de cabeza relacionados con la menstruación incluyen medicamentos para el dolor y terapia hormonal. ¿Cómo se relacionan los dolores de cabeza con el ciclo menstrual? Hay muchos tipos y causas de dolor de cabeza, pero solo dos están relacionados: cefalias tensionales y migraña. Las migrañas normalmente son bastante fuertes y se manifiestan como un dolor punzante que normalmente se siente en un lado de la cabeza. Las mujeres son 3 veces más propensas que los hombres a experimentar al menos una migraña al año. Un porcentaje pequeño de mujeres experimenta migrañas al inicio de su periodo. Con frecuencia, estas migrañas son más prolongadas y van acompañadas de más náuseas que las migrañas que ocurren en otros momentos, y usualmente tampoco presentan un aura. Las migrañas que ocurren cuando comienza el periodo se llaman migrañas menstruales puras. Algunas personas también sufren de dolores de cabeza a mitad del ciclo, los cuales podrían estar relacionados con la ovulación. En un estudio, cerca del 16% de las personas experimentó dolores de cabeza principalmente a la mitad del ciclo, mientras que la mitad experimentó dolores de cabeza después del ciclo menstrual. El tratamiento es un pequeño compendio de los medicamentos disponibles para tratar dolores de cabeza y migrañas. También hay otros medicamentos preventivos y terapéuticos disponibles, pero lo importante es que consultes con tu médico en los servicios de salud sobre la mejor opción para ti. Usted ya pudo ver en nuestro segmento de Salud al Día que hoy estamos hablando de la migraña y vamos a ampliar el tema en sí de la migraña en general, pero también de la migraña esa que nos da cuando andamos con nuestro periodo. Para hablar un poco más de este tema ya está listo nuestro invitado, que siempre es un gusto tenerlo acá en Café Caliente, el doctor Johan Sánchez. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? Encantado, un placer estar nuevamente acompañándolos y hablando pues de estos temas tan comunes y tan de uso diario, digamos. Sí. Doctor, ¿por qué se da una migraña? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo para que se vea reflejado en ese dolor de cabeza? Ok, la migraña es una enfermedad muy común, digamos, descrita desde hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, en la nota introductoria mencionaban bastante bien que es más frecuente en mujeres, sí es mucho más frecuente en mujeres, aunque eso no descarta que en algunos casos los hombres podamos padecerla. Tiene múltiples causas, dentro de ellas se presentan las causas vasculares, las causas hormonales, por lo cual es que las mujeres son más propensas a padecer de migraña. Recordemos que la migraña como tal es un complejo grupo de síntomas, no solamente es el dolor de cabeza. De repente podemos pensar que solamente es el dolor de cabeza, pero no, tiene otra sintomatología que puede ir incrementando en su intensidad, desde un dolor de cabeza leve hasta un dolor muy alto. De hecho, tanto la migraña como el dolor lumbar son dos de las causas más grandes para incapacitar o por las que se incapacitan personas en edad reproductiva, en edad productiva y laboral. Ok, importante sobre todo porque hay personas que desde un momento para otro de su vida comienzan con un dolor de cabeza excesivo y esto puede ser referente a que algo anda mal en su cuerpo. Debe de acudir inmediatamente, doctor, a un doctor, obviamente, para que le diagnostiquen qué es lo que está pasando. Se le hacen algunos exámenes también para determinar qué es lo que está pasando con su organismo. Totalmente. Recuerden que cada vez que tengamos una molestia, algún disconfort, alguna incomodidad en nuestro cuerpo, especialmente el dolor, de hecho, recordemos que el dolor es la principal causa de consulta médica. Cualquier cosa, de repente alguien tiene una lesión, pero si no le duele, no consulta. Ahí se va a ir quitando, ahí se va pasando. Pero no, cuando hay dolor, entonces la gente consulta. Cuando tenemos dolor de cabeza crónico, o de repente alguien que empieza, la migraña, por ejemplo, empieza a aparecer alrededor de la adolescencia.
generalmente entre los 12, los 14, los 15 años, y como decíamos, predomina en mujeres, pero puede presentarse en personas mayores. No es tan frecuente que la migraña empiece a desarrollarse ya después de los 20, 30 años. Generalmente empieza, cuando una persona va a padecer de migraña, empieza en la adolescencia, pero puede presentarse en algunos casos, por ejemplo, como tú mencionabas, como se mencionaba en la nota, asociado con algunos factores, como los factores hormonales, en el caso de las mujeres, cuando tienen su periodo menstrual, por ejemplo. Ya muchas pacientes refieren, mire, me viene la menstruación, yo ya sé que me va a venir la migraña. Y eso también nos sirve porque recuerden que la migraña en muchos casos se presenta con algo que se conoce como aura. El aura es una sensación previa al dolor. El aura muchas veces se puede presentar con destellos luminosos, alguna sensación olfativa. Algunos pacientes refieren, siento un olor a algo determinado. ¿Qué puede ser? Varía de cada paciente. Pero esa aura se presenta y ese paciente sabe que después del aura va a venir el dolor de cabeza. ¿Se puede prevenir, doctor, en el aspecto cuando, como usted bien lo menciona, hay muchas mujeres que sabemos que dicen, no, es que yo ya sé que cuando me viene la menstruación yo no puedo ni siquiera ir a trabajar por el gran dolor excesivo que tengo en la cabeza, pero ¿se puede prevenir? ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a esas mujeres que están padeciendo la migraña? Para hablar de tratamiento, y podemos mencionar tanto lo que es la parte de las crisis agudas, el momento en el que ya está el dolor, o lo que se usa como tratamiento preventivo. Dentro del tratamiento preventivo vamos a tener medicamentos o fármacos para tratar de controlarlo, y también hay otras medidas como no farmacológicas para tratar de prevenir el dolor. Por ejemplo, podemos mencionar que muchas personas o muchas terapias recomiendan, por ejemplo, mecanismos de relajación, realizar actividad física, consumir bastante agua, mantenerse bien hidratado, pero principalmente consumir bastante agua. Lo que hemos mencionado siempre con respecto a otras enfermedades, evitar el alcohol, evitar el tabaquismo, porque eso podría desencadenar una crisis una crisis migrañosa. Además, hay algunas otras terapias alternativas, el uso de realizar ejercicios, realizar, por ejemplo, el yoga, se menciona. Bueno, creo que ahora está más de moda el pilates, o ese tipo de actividades, por ejemplo, se mencionan y se utilizan como mecanismos alternativos en la prevención de cuadros migrañosos. Pero, como decimos, muchas veces los pacientes pueden hacer que no mejoren solamente con eso y van a necesitar manejo con medicamentos. Doctor, ¿cómo identificar que estoy padeciendo de una migraña? Porque muchas personas simplemente pueden decir, ok, es que simplemente es un dolor intenso de cabeza, pero ¿en qué momento pues ya ponerle la atención que se debe y decir, ok, esto no está normal, no es como un dolor de cabeza? ¿Cuáles son esos síntomas que podemos identificar que de verdad estamos padeciendo una migraña? Ok, es muy importante lo que tú decías, y sí se puede dar, o sea, un dolor de cabeza muy intenso, no necesariamente va a ser una migraña, o como decíamos, un dolor leve podría ser una migraña. Muchas veces hay que evaluar, y cada paciente es individual. Siempre, si usted tiene alguna molestia, no trate de que, porque a mi vecina le tenía tal cosa y le dieron tal medicamento, mejoró. No, hay muchos medicamentos que son de uso controlado o que son de uso específico para alguna patología o para alguna característica de una patología. Si alguien que de repente tiene migraña y le dan tratamiento, puede ser que le agreguen algún medicamento para alguna causa en específico. Puede ser que esa persona, por ejemplo, tenga más náuseas, más vómitos y se le da un medicamento para eso. Entonces, no es que todas las personas van a tomar el mismo tratamiento. Recordemos que el cuadro como tal de la migraña tiende, en primer lugar, a presentar un aura, y no todos los pacientes tienen aura, no todos los pacientes con migraña tienen aura, pero cuando hay aura, el aura es la sensación de incomodidad previa. Puede ser una sensación olfativa, una sensación visual, una incomodidad. En algunos casos podemos tener parestesias, que es la sensación como de hormigueo, predominantemente en un lado de la cara. La migraña, el dolor, cuando ya se instaura el dolor como tal, predomina en una mitad de la cara. O sea, cualquiera que de las parte dos. de la cabeza para acá. Exactamente, como que de un ojo. No importa si cualquiera de los dos izquierdo. lados. Y generalmente hay un dolor alrededor del ojo, un periorbicular, y en ese mismo lado de la cara tiende a haber ese dolor. Como decíamos, además del dolor, podemos tener náuseas, podemos tener vómitos, podemos tener biplopía, que es visión doble o visión borrosa, y puede variar dependiendo de paciente a paciente. ¿El estrés, doctor, que las personas viven en la actualidad puede provocar una migraña? Sería de preguntarle a Juan. Sí, hay muchas personas que pueden presentar muchos factores externos que les pueden provocar migrañas. Olores muy intensos, por ejemplo, luz muy intensa, música muy intensa. De hecho, hoy es mencionaba que hoy es viernes 13, ¿verdad? Sí, viernes 13. Es un muy buen día para ir a rockear. Sí. Hoy tenemos un concierto y los invitamos, pues están invitados todos ustedes si quieren llegar, la entrada es gratis. Entonces, pero
La música muchas veces, si es muy fuerte, si es muy estridente para una persona que es sensible, puede llegar a desencadenarle un cuadro migrañoso. Incluso algunas comidas pueden llegar a desarrollar un cuadro migrañoso. Y como decíamos, el consumo excesivo de alcohol y de tabaco también podría llegar a producir o desencadenar una crisis migrañosa. Entonces usted, las recomendaciones que da es que siempre, pues como todas las recomendaciones que se le da, mantengan hábitos saludables, eviten, si pueden en lo posible, el alcohol, el tabaco. ¿Hay alimentos específicos que también pudieran ocasionarles este dolor de cabeza tan potente? Particularmente no recuerdo alguno en específico, pero sí es muy posible que cada persona ya conozca qué comida es la que le puede desencadenar, en el caso de que fuera una comida la que le desencadene la sintomatología. Recordemos que, como decía, cada paciente es diferente, cada paciente va a presentar una sintomatología totalmente distinta de la otra, entonces cada persona debe conocerse a sí misma y presentar esas molestias al médico que lo está tratando. Recordemos que también el uso de los medicamentos para los pacientes con migraña es sumamente amplio, porque tenemos desde analgésicos comunes, como ser aspirinas, acetaminofén, diclofenac, cualquier analgésico antiinflamatorio, hasta muchos otros medicamentos, como ser incluso en la parte de prevención, algunos medicamentos antihipertensivos se utilizan para controlar y disminuir los grados de la intensidad de la migraña y disminuir los episodios. También podemos usar medicamentos antidepresivos, hay una infinidad de medicamentos que se pueden utilizar, pero como decíamos, individualizando cada caso. Si el paciente además tiene náuseas, tiene vómitos, podemos utilizar medicamentos para controlar eso también. Algunos casos van a responder de forma más rápida, algunos casos van a responder solamente con iniciando el tratamiento, pero otros van a necesitar y requerir incluso más estudios. Como tú mencionabas, algunos pacientes requieren estudios de laboratorio. Laboratorialmente tal vez no va a haber tantos cambios, pero sí podemos encontrar o necesitar estudios de imágenes. Una rayos X de la cabeza, una tomografía, va a variar dependiendo de cada caso. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué realmente nos debemos de alertar y qué pueda pasar con una persona que ha pasado mucho tiempo y pues se niega a ir al doctor, ya sabe que cierta cantidad de tiempo ha tenido estos dolores de cabeza tan potentes como la migraña? ¿Qué es lo que puede desencadenar el hecho de no buscar un tratamiento? ¿Qué factores de riesgo existen? Habitualmente la migraña como tal no tiende a generar una complicación más allá de que se me ocurre que te dijera algo de que un paciente diga, mire, yo padezco de migraña y nunca me la traté y ahora el dolor me causó un derrame o me causó ser hipertenso. No, en realidad no está tan relacionada en ese sentido. Y como tal, dolor le va a causar incomodidad, le va a causar incapacidad para trabajar o para realizar cualquier actividad que realice, ya sea social, laboral o de cualquier índole. Pero, por ejemplo, si en algún momento un paciente que ya sea diagnosticado o no diagnosticado, presenta cualquier cosa como ser una parálisis facial, una alteración visual permanente, una alteración auditiva permanente, una alteración psicomotora permanente, entonces sí es conveniente que si ya ocurrió eso, pues entonces en ese momento al menos ya acuda a consulta, porque como decíamos, puede ser que además de la migraña tenga otra cosa, puede ser que además de la migraña sea un paciente hipertenso, puede ser que además de la migraña tenga una fibromialgia o cualquier otra patología. Bueno, importante este tema, tenemos mensajitos que los televidentes nos han enviado a esta hora de la mañana. Gracias de verdad por estar pendientes de nuestros temas y sobre todo contarnos sus experiencias y sus dudas o consultas. Mi esposo padece mucho de dolor de cabeza, por lo general es en los sentidos, dice él, sino en la parte de atrás del cuello. ¿A qué se debe? Entonces ella menciona que es en esta parte, aquí eso se le podría llamar como los sentidos, y en la parte como de atrás de la nuca. Es la parte donde dicen las sonrisas de 200, de 100 a 100. Sí, de 100 a 100. Entonces, bueno, ahí menciona algunos datos interesantes, menciona que es en un varón quien las padece, ya eso pues nos saca un poco del contexto general de las migrañas, no quiere decir que no sea una migraña, pero ya como ella lo plantea, y menciona que también en la parte occipital y en la parte de atrás del cuello, muchas veces habría que ver cómo está el estado de ansiedad de esa persona. Muchas veces, a grosso modo, así, sin evaluar al paciente, sin conocer antecedentes de si toma otros medicamentos o si padece otra cosa, pareciera más orientado al estrés, a la ansiedad, de repente es que está sometido a mucho estrés, no sé, será laboral, familiar. Entonces, en el caso de ese que se plantea en esa pregunta,
pareciera que puede ir más orientado no a una migraña, sino a una cefalea tensional. La cefalea tensional, generalmente el dolor va a ser en toda la cabeza o, como mencionabas, en los lados de la sien o en la región posterior, en la región occipital, alrededor del cuello. Por ejemplo, tenemos la migraña, como decíamos, que es muy característico, aunque no quiere decir que todos los pacientes lo van a presentar así, es en la mitad de la cara, una de las dos mitades, en cualquiera de los dos. Bueno, importante, tenemos otro mensajito también para irlo leyendo. Hola, buenos días, saludos al doctor, un gusto verlo en tan excelente programa, la mejor revista, gracias. Tengo una pregunta, fíjese que a mí en las tardes me duele la cabeza casi todos los días, pero no es tan fuerte, así como explica la migraña. ¿Qué exámenes me tengo que hacer o medicamento tomar? Ella dice que todas las tardes le duele la cabeza. Bueno, también no es tan característico de una migraña. La migraña tiende a ser episódica, pero no episódica tan inmediato, que sea de todos los días. Y que sea con un horario tan específico, pues sí sugiere que podría ser que realice alguna actividad y esa actividad esté generándole un problema. Podría ser un problema también ocular. Si es tan permanente durante todos los días en la tarde, después de, no sé, si trabajará de repente en una computadora, está toda la mañana viendo imágenes y todo, entonces ya por la tarde hay cansancio muscular en los ojos, esa podría ser una de las causas. Lo más importante, incluso más que mencionar un tratamiento, es que sea evaluada para detectar cuál es la causa. Si sabemos cuál es la causa, podemos orientar un tratamiento. Si no sabemos cuál es la causa, prácticamente estamos tirando escopetazos a lo loco para tratar, o sea, de entrada yo le diría, podemos usar un analgésico, pero solamente el analgésico como tal le va a controlar un momento el dolor, pero no resolvemos el problema. Claro. No resolvemos cuál es la causa y no identificamos cuál es la causa de ese problema. Importante sobre todo que usted vaya al doctor para que él le pueda dar un diagnóstico. Dice, a mí me da un dolor en la parte de la en una parte de la cabeza, en un solo ojo, ¿eso es migraña? Podría ser, en este caso sí. Como decíamos, muchas veces no nos brinda la información, no sabemos la edad, no sabemos qué sexo tiene la persona que hizo la consulta, pero por ejemplo, si es más que todo en un solo lado de la cara, sí puede ser muy posiblemente migraña. Ahora, si es alrededor solamente del área orbicular, solamente en el ojo, con lagrimeo, a veces se despierta en la noche y se despierta llorando de un solo ojo y con dolor en ese lado, se le conoce más como cefalea de Horton o cefalea en racimos. Es más común en hombres, esa sí es más común en hombres, pero como decíamos, hay que evaluar cada caso, podría ser que sea una migraña, así como lo pinta ella, y como tal va a requerir tratamiento. Y tenemos un mensaje más, doctor. Las personas están bien interesadas en ese tema. Buen día, pregunta para el doctor. ¿Tiene cura la enfermedad de vértigo? Gracias. Pues sí podría tener cura y volvemos a lo mismo, hay que identificar cuál es la causa. Algunas causas van a ser quirúrgicas para tratar el vértigo, algunas causas van a ser solamente médicas, con manejo con medicamentos, y otras pues de repente sí van a necesitar que sea evaluado por un otorrino y que haya alguna corrección, dependiendo de cuál sea la causa del vértigo. El vértigo puede ser, como mencionábamos por ejemplo en el caso anterior, ocasionado por un problema ocular, ocasionado por un problema en el oído medio, o la otra causa que es habitual también es alguna lesión a nivel cerebral. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa, si se resuelve esa causa, podría ser que el paciente deje de padecer de vértigo. Bueno, importante, doctor, de verdad, gracias por sus valoraciones y sobre todo por evacuar esas dudas que tienen nuestros cafezosos y cafezosas. ¿A dónde lo pueden ubicar si quieren ir pues directamente con usted a hacerse un diagnóstico o por una consulta? Bueno, hoy vamos a tener consulta gratis en el concierto. Vamos a tener un concierto a las 8 de la noche más o menos. La banda somos 3 médicos. El mejor cirujano cardiovascular, el mejor cardiólogo y su servidor. Mira, les encanta el rock. Totalmente, totalmente. Va a ser una noche perfecta para celebrar un viernes 13. Excelente, muchísimas gracias, doctor. A la orden. Bueno, ahí está la invitación entonces y nuestros compañeros ya están listos con más detalles. Ahí está, mírame. Ahí está la invitación. La invitación, viernes 13 a las 8 de la noche. ¿Dónde es? Se llama El Pibe, queda en la calle principal de la Colonia América. Ok, ahí está la invitación a ir a rockear un rato. Correcto. Ir a disfrutar de este viernes 13. ¿Cuál miedo? Hoy es de buena suerte. Oye, decía alguien por ahí que los viernes son de relax. Los viernes son de relax. Alguien que anda por Nueva York en estos días, entonces que los viernes son de relax. Los viernes son de relax. Bueno, gracias, doctor. De verdad, ahí está la invitación para que usted también tome en cuenta qué hacer para esos días y también las consultas con el doctor. Ahí lo busca y le hace la consulta. Usted aprovéchelo. Es más, llega a hacer una consulta y le regalamos una camiseta hoy. Mire, vamos a rifar una camiseta del grupo, una camiseta de Abraxas. Ok, excelente. Ahí está hecho. Entonces ya quedó hecha la invitación.